Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hallar la derivada de enésimo orden de esta función. Vamos a resolver un ejercicio de un examen pasado, creo que este es de intensivo. Pero bueno, nos dice hallar la derivada de enésimo orden, ¿no? De una función. Nos está dando 1 más x entre raíz de 1 menos x. Entonces, a priori lo que haríamos sería derivar 1, 2, 3, 4 veces hasta poder hallar una generalización de nuestra derivada, ver qué patrones se repiten y de ahí poder hallar una fórmula generalizada. En este caso va a ser un poco complicado por la forma de la función. Cuando se nos presenta este tipo de funciones, lo que hacemos es buscar tratar de aplicar otro procedimiento. Para nosotros, en este caso, vamos a tratar de aplicar la fórmula de Leibniz. ¿Cómo aplicamos la fórmula de Leibniz? Primero veamos que la función se puede reescribir como sigue: 1 más x por 1 menos x elevado a la menos 1 medio. Ahora sí, acá está fácil de ver que nuestra función y no había sido más que el producto de dos funciones y tenemos que hallar la derivada enésima de y, es decir, del producto de dos funciones. Entonces recordamos la regla de Leibniz, que nos dice que la derivada enésima del producto de u por b va a ser igual a la siguiente sumatoria, y esto da esta fórmula que hemos visto en el anterior vídeo. Ahora de ahí decimos, lo que nos falta es ver qué función va a jugar el papel de u y qué función va a ser nuestra variable b. Entonces para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Vemos que las derivadas de u van decreciendo a partir del primer término y vemos que las derivadas de b van en sentido creciente. ¿Qué tal si hacemos que, por ejemplo, 1 menos x a la menos 1 medio sea nuestra función u y 1 más x sea nuestra función b? Nos damos cuenta que en algún momento con esa asignación las derivadas de b van a ser iguales a 0 por la forma de b. Lo que se hace en la fórmula de Leibniz es tratar de buscar alguna función cuya derivada se anule en algún momento. Dicho eso, entonces vemos qué es lo que nos conviene y vamos a tener 1, 2 y hasta 3 términos, creo yo. Si la segunda derivada no se anula, que creo que se va a anular, entonces tendríamos solamente 2 términos como nuestra respuesta final con esta asignación. El siguiente paso va a ser reemplazar acá. Necesitamos la enésima derivada de u y la n menos 1ª derivada de u. Para eso vamos a necesitar hallar una fórmula generalizada, es decir, la derivada enésima de mi función u. Comenzamos a derivar y tenemos que la primera derivada de u es esta expresión, nos va a dar con signo positivo y tenemos a la menos 3 medios acá. La siguiente va a ser menos 1 medio por etcétera, va a estar también con signo positivo si nos damos cuenta acá, y voy a tener menos 5 medios. Entonces buscamos tratar de generalizar. Para empezar, en los coeficientes siempre va a estar con signo positivo si nos damos cuenta. En el denominador vamos a tener para la primera derivada 2 a la 1, segunda derivada 2 al cuadrado, tercera derivada 2 al cubo, etc. En el numerador vamos a tener 1 en la primera, 1 por 3 en la segunda, 1 por 3 por 5 en la tercera. Vamos a tener que anotar esto de una manera algo rústica. Y acá tenemos todos los números impares, ¿no? En la primera 3, en la segunda 5, en la tercera 7. Bueno, no coincide con el orden de la derivada, vamos a tener que hacerle algún desfase. Pero una fórmula para esto, por ejemplo, para que me salga 7 sería multiplicar el orden de la derivada por 2 y sumarle 1. Siempre me da 2 por 1 más 1, 3. 2 por 2 más 1, 5. 2 por 3 más 1, 7. Con todas esas generalizaciones voy a tener que la derivada enésima, en este caso voy a usar m para no confundirme con la n que tengo acá, va a ser igual a esta fórmula. Y las derivadas de b van a ser 1 y a partir de la segunda derivada van a ser iguales a 0, van a ser derivadas nulas. Ahora sí reemplazamos la derivada enésima de u. En vez de m, acá yo voy a anotar n. Es un simple reemplazo. Por b sin derivar, me dice reemplazo entonces 1 más x, que era la función b sin derivar. Me dice luego más n, anoto n, por u derivada n menos 1 veces. Acá tengo la derivada enésima de u. La derivada n menos 1ª la voy a encontrar reemplazando simplemente n menos 1 en lugar de m. Reemplazamos y lo reemplazamos acá en la fórmula. Luego me dice multiplicado por la derivada de b
que es igual a 1. Entonces le multiplico por 1 y me dice la fórmula más, pero yo me doy cuenta que acá la segunda derivada es igual a 0 y a partir de ahí todas son iguales a 0. Por tanto, lo que voy a tener es más 0 más puro términos iguales a 0. Simplificando tengo esta respuesta de acá. Verifícalo. Es válida para n mayor o igual a 2, ¿no? Válida para n mayor o igual a 2. ¿Por qué? Porque si tengo un valor de n menor a 2, es decir, igual a 1, por ejemplo, acá voy a tener un término, un coeficiente negativo, y eso es algo que no es válido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre tienes que revisar a partir de dónde es válido las fórmulas que tú estás encontrando. Gracias.